Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Ya sabéis que la tutoría está siendo grabada en esta nueva tarea que nos hemos autoimpuesto de renovar lo que hay en la plataforma, en stream y demás, para que podamos tener grabaciones actualizadas, que luego la gente me pregunta si es que en el centro de Sevilla seguimos utilizando la mascarilla. Entonces, vamos a comenzar la semana pasada, que en realidad era el viernes. Vimos la primera parte del capítulo 9 del manual La aventura de la moralidad, que es la bibliografía básica de esta asignatura, junto con las dos lecturas obligatorias. El de El malestar de la cultura, de Sigmund Freud, y los 12 textos sobre ética del siglo XX, de Carlos Gómez, que es el editor del libro, ¿vale? Porque los textos no son suyos, los textos son de otros autores y autoras. Bien. ¿De qué va el tema 1? Sería bueno tenerlo presente. El tema 1 va sobre los problemas que tenemos a la hora de fundamentar o de justificar, si queréis utilizar esta palabra, la existencia de una ética. El ser humano es un animal raro, porque si vosotros tenéis animales de compañía o habéis visto animales en un zoológico o habéis visto los documentales de la 2, los animales no necesitan justificar su conducta. Nadie le pregunta a un perro por qué se ha hecho pipí dentro de casa. Y el perro no puede justificar por qué se ha hecho pipí dentro de casa. Tú puedes racionalizar su conducta, escucha un cohete, escucha un ruido, pero el perro no da razones de por qué actúa. El ser humano no solo puede dar razones, sino que internamente se siente compelido a dar razones. Cuando hacemos algo, aunque no sea un comportamiento que podamos adscribir a la ética, nos sentimos en la necesidad de explicarnos. Por ejemplo, cuando elegimos una carrera, o cuando nos vamos a casar con una persona determinada, o cuando le hemos castigado a alguien, o hemos hecho algo en el trabajo, o nos enfadamos. Siempre hay alguien que pregunta por qué hemos hecho esto y nos vemos en la obligación, porque cuando no tenemos razones para hacer algo, parece como que no estamos legitimados para hacer ese algo. Si yo me casara con mi mujer y la gente me preguntara, ¿tú por qué te casas con Verónica? Y yo dijera, no lo sé. Parece que ese matrimonio empieza mal, ¿no? Hace aguas ya desde el origen. Uno tiene que dar razones. Dar razones a la vez es exponerte a que esas razones sean cuestionadas. Pero también es ayudar al otro a comprender por qué haces lo que haces. Pues, igual que nos vemos obligados o nos vemos forzados a justificar por qué elegimos una carrera, por qué elegimos a una persona, por qué elegimos un colegio o por qué elegimos una marca de refresco y no otra. Y si os fijáis, pensad en vuestra vida cuántos comportamientos justificamos. Justificamos incluso porque nunca habéis tenido una persona, vais a un bar y dice Coca-Cola, dice el camarero, no, Pepsi, dice no, Pepsi no, entonces otra cosa. Y alguien me pregunta, ¿por qué no quieres Pepsi? Y hasta eso tenemos que justificarlo. No me gusta el sabor, me parece que está más dulce, yo soy pro Coca-Cola, no sé, creo que la Pepsi te controla la mente, lo que sea. Claro, pues al igual que nos vemos obligados a justificar por qué queremos Pepsi y no Coca-Cola o viceversa, también nos vemos obligados a justificar nuestros comportamientos o que entrarían dentro de la órbita de lo moral. ¿Por qué preferimos no engañar a engañar? ¿Por qué preferimos decir la verdad? ¿Por qué preferimos salvar una vida en lugar de destruirla? ¿Por qué partimos de la idea de que cuidar al semejante está bien? ¿Por qué debemos de tratar a todo el mundo igualitariamente, aunque no seamos iguales sobre el papel? Estas cosas también tenemos que justificarlas. Pues bien, cuando damos razones, igual que hay razones más coherentes para elegir la Coca-Cola y razones más locas, por ejemplo, una razón coherente sería, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Esto no es un ataque a ninguna marca. Si yo dijera, no, yo prefiero la Coca-Cola porque yo he leído la etiqueta del producto o he leído las características y la Coca-Cola tiene menos azúcar que la Pepsi. Parece un razonamiento. Ahora, si yo te dijera, no, yo prefiero la Coca-Cola porque es que a la Pepsi le echan un aditivo que te controla la mente y te vuelves un esclavo de los Anunnaki. Los dos son razones, pero parece que una razón es más lógica, más coherente que la otra. Parece razonable pensar que una persona elija un producto a otro porque está cuidando su salud o su peso o su páncreas y que elija una a otra por miedo a quedar preso de los extraterrestres. Pues con la ética pasa lo mismo. Cuando damos argumentos en favor de un comportamiento moral u otro,
hay argumentos que parecen más racionales que otros. Pues bien, ¿cómo determinamos qué argumento es más racional, razonable, lógico o coherente que otro? De eso se encarga la metaética. La metaética se encarga o tiene por objeto estudiar qué fundamento de la ética es más lógico, más razonable, más coherente o, si queréis, más acorde a las sociedades en las que vivimos. En una sociedad, por ejemplo, como la actual, pensad en la España de hoy día. Es una España que ¿por qué se caracteriza? Pues se caracteriza, por ejemplo, por el pluralismo ideológico. Hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay gente por el pluralismo religioso, hay gente atea, hay gente creyente, hay gente cristiana, hay musulmana, hay judíos, hay gente que cree en el tarot. Por el pluralismo ético, hay gente que cree que unos comportamientos son éticos, hay otra gente que cree que lo siguiente. Vale, entonces, en ese tipo de sociedades, a lo mejor fundamentar la ética por la voluntad divina va al error, porque solo podrá identificarse con esa línea de argumento el grupo de los teístas o el grupo de los teístas en una religión determinada. Vamos a ver, o la metaética estudia en una sociedad plural del siglo XXI, donde no hay un relato dominante y que se caracteriza por tener, por ejemplo, un sistema de gobierno y de convivencia democrático, ¿qué argumentos en pro de la ética son más razonables? Pues eso se encarga la metaética. De eso va este tema. Ya está, de eso va este tema. Y ahora lo que hace este tema es, eso es lo que vimos la semana pasada. Y ahora, ¿qué hace esta segunda parte del capítulo? Proponer un fundamento. Pensando en una sociedad o proponer una serie de argumentos como el del azúcar, es decir, que nos puedan parecer lógicos y coherentes, que podamos comprender. Ojo, una cosa es comprender y otra compartir. No tenemos que confundir estos dos ámbitos. Yo puedo comprender tus argumentos y no compartirlos. Porque parece que si no lo comparto, tengo que estar cerrado a comprenderlo y comprenderlo implica necesariamente compartirlo. No, yo puedo comprender por qué una persona me da razones por las cuales él miente siempre, puedo comprenderlo, pero eso no significa que yo comparta que hay que mentir siempre. Pero a lo mejor en su situación y con el razonamiento que esa persona ha hecho, pues comprende que la actúa así. Cuidado. Entonces, lo que vamos a ver hoy es una especie de línea argumental de por qué deberíamos ser éticos. Nos van a dar una serie de postulados, de argumentos, de razones que puedan servir en una sociedad plural, democrática y con las características que tiene la nuestra. Sobre esto va. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo aparece. Bien, pues si se ha entendido esto, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, la semana pasada nuestra reflexión giraba en torno a esta pregunta. ¿Por qué debo ser moral? ¿Por qué eligen la Coca-Cola y no la Pepsi? Perdonadme, sé que los ejemplos son súper pedestres, ¿vale? Sé que habrá gente tirándose de los pelos diciendo yo no pagué la matrícula, ¿para qué? Pero creo que gráficamente se entiende, sí, estos conceptos abstractos los bajamos al terreno de cada día, sabiendo que hay una distancia. La pregunta ¿por qué debo ser moral? No se diferencia de la pregunta de por qué eligen la Pepsi. Es la misma pregunta. Solo que también aquí damos una serie de argumentos. Pues bien, lo que vamos a intentar es ver por si esos argumentos son lógicos, no son lógicos, son coherentes, no son coherentes, son locos o no son locos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pregunta, a diferencia de la de la Pepsi, esta pregunta es una pregunta que ha preocupado a la humanidad entera a lo largo de toda su historia. No hay, desde el momento en el que aparecen los textos que no son, sabéis que el inicio de la escritura, la escritura es muy instrumental. El inicio histórico de la escritura está vinculado a las cuentas, a hacer cuentas y registros de lo que hay en un almacén y de lo que va entrando en el puerto o vamos almacenando con lo que vamos comerciando. Es un inicio instrumental porque la escritura es un auxilio de la memoria. Esto está muy bien contado en un mito, ya no vendrá el nombre de Platón. ¿Cuál era el mito, Valentín? Ahora me vendrá. Bueno, Platón cuenta el origen de la escritura como esto, ¿no? Como un auxilio de la memoria, pero que a la vez tiene una maldición, que es que a la vez que auxilia la memoria, la dinamita.
porque como todo lo que está en la escritura ya no lo tengo que recordar, al final cada vez voy recordando menos. Pensad los que sois de una generación superior, un par de generaciones superior a la mía, cuántos números de teléfono se sabían vuestros padres o se sabían o sabíais vosotros mismos y cuántos sabéis ahora. ¿Vale? La escritura es un auxilio de la memoria, porque obviamente si puedo tener el móvil, si puedo tener el número de mi madre aquí, es mucho más fiable que tenerlo aquí, donde un 8 se puede convertir en un 3 súper rápido y ya hemos liado. Pero como lo tengo aquí y ya no tengo ninguna necesidad de tenerlo aquí, el día que se pierda esto, he perdido todos los números de teléfono. No puedo llamar a nadie. Claro, esa es la diferencia. Por eso hay esta relación ambivalente memoria-escritura. Si yo me sé el número de memoria y a la vez lo tengo aquí como apoyo, el día que se pierda esto, con mi memoria puedo reconstruir el número. Pero como ya tengo esto y no tengo la necesidad de memorizarlo, ¿vale? Pues bien, desde el momento en el que la escritura supera esta función instrumental y la escritura se convierte en un espacio para volcar reflexiones, desde ese momento, desde esos orígenes, hay una preocupación por el comportamiento humano. Por aquello de que el ser humano esto lo explica muy bien Zubiri en lo de al hablar de la configuración del ser humano. El ser humano es un animal que por su propia constitución no solo tiene que darle razones a los demás, sino que tiene que darse razones a sí mismo. Y nuestra mente, nuestra naturaleza, perdón, ¿vale? Con todas las... repudia la acción aleatoria o arbitraria o irracional. Tenemos que justificarnos antes que delante de los demás, delante de nosotros mismos. ¿Por qué elegí esta posición y no esta? ¿Por qué le he hablado así a mi hijo? ¿Por qué le he hecho cualquier cosa? Pero incluso las cosas más estúpidas. ¿Por qué te has comprado este jersey si eres pobre? ¿No tendrías que haber ahorrado? Y me lo justifico, no, pero es que me hace falta, en realidad estaba de oferta, si lo hubiera comprado en otro momento. Entonces, esta pregunta ha preocupado a la humanidad desde sus orígenes. Por ejemplo, os voy a poner dos textos que demuestran esta preocupación, uno muy antiguo y uno relativamente moderno. ¿Vale? El primero es del libro de Isaías, ¿vale? Que es uno de los libros proféticos que aparecen en la Biblia y que dice así. Bueno, tenéis ahí, ¿vale? Yo lo voy a leer así en plan, ¿cómo lo haría Isaías? Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra ya sabéis cómo acabaron. Estos dos pueblos no acabaron ninguno bien. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Y ahora te va a decir qué entiende por hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. ¿Cuándo? Cuando hagáis esto, buscar la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho de la viuda. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Aquí hay un argumento para ser moral. Hay un código moral, fijaros, este texto lo he traído porque tiene los tres niveles. Tiene el nivel del código, de la ética y de la metaética. Hay un código. Se debe hacer el bien y se debe evitar el mal. ¿Qué es el bien? O sea, esto sería en la base del principio. ¿Qué sería el bien? Buscar la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defender a la viuda. Este sería el bien. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es, si hacéis el bien, tendréis muchas ventajas escatológicas, ultraterrenas, por así decir. Vuestros pecados no pesarán tanto como vuestras buenas acciones, por lo cual es un beneficio que vais a obtener. ¿El qué me cabe esperar de acá? Pues lo que te cabe esperar es que tu mal no va a ser tan fuerte como tu bien si haces esto, y además que vais a recibir cierto premio. Comeréis de los frutos de la tierra. Eso ya está en futuro. El premio del imperativo se pasa al futuro. El premio o el argumento es pro futuro. Cuidado, porque si no lo hace vendrá el castigo. Hay un argumento. ¿Tú por qué eres una buena persona? No, porque yo quiero que Dios me premie. Yo quiero ir al cielo, quiero evitar el infierno, efectivamente, ¿vale? Que es como el del azúcar o el de los Anunnaki, ya lo metéis ustedes ahí donde queráis. ¿Vale? Pero tenemos el nivel de el buscar la justicia y demás, sería el nivel de la moral,
El nivel de los principios, ¿por qué? Porque se debe hacer el bien y evitar el mal, sería la ética, una ética prescriptiva que se basa en principios. Y el nivel de la metaética, de por qué estos argumentos son razonables, es porque cuidado, que esto es la voluntad de Dios, si la sigues habrá un premio, si no habrá un castigo. Entonces yo puedo justificar mi acción. ¿Tú por qué te preocupas de los huérfanos y de las viudas? No, no es para sacarles dinero, ni es porque yo quiera montar una empresa con ellos, lo hago porque debo hacer el bien y hacer más. ¿Y por qué debes hacer el bien? Bueno, pues porque es lo que Dios quiere que haga y me dará un premio. ¿Veis los 3 niveles de justificación? Vale. Pues ahora traigo un texto un poquito más heavy, ¿vale? Este era el texto amable. El siguiente texto es del Tito Nietzsche. ¿Vale? Este texto es muchísimo más peligroso. Bueno, peligroso. Este os va a chocar un poco más. Dice, se tomaba el valor de esos valores como algo dado, de hacer el bien, cuidar el mal, como efectivo, como si estuviese más allá de todo cuestionamiento. ¿Quién va a cuestionar que hay que cuidar a los huérfanos y a la viuda y buscar la justicia y en beneficio del oprimido? Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar el valor bueno más valioso que el valor malo. Parece que es más correcto hacer el bien que hacer el mal. Más valioso en el sentido del fomento, la utilidad, el desarrollo del hombre como tal. ¿Y si sucediese más bien al contrario? ¿Y si en el bueno residiese un síntoma de retroceso e igualmente un peligro, una tentación, un veneno, un narcótico gracias al cual acaso el presente viviese a costa del futuro? Quizá con más comodidad, menos peligrosamente, pero también con menos estilo, de modo más bajo. De manera que justo la moral fuese la culpable de que el supremo poderío y esplendor del tipo hombre de suyo posible nunca se alcanzase. De manera que justo la moral fuese el peligro de los peligros. Todo el esfuerzo que estás dando en el huérfano y en la viuda no lo estás invirtiendo en ti, en ser tu máximo potencial. Y si eso es lo que te lastra, si lo que te lastra es la misericordia. Aquí vuelve a ver los 3 niveles. Vuelve a ver, solo que no, como Nietzsche no es tan claro como el profeta Isaías, que no es tampoco nada claro, ¿vale? Nietzsche funciona por el cuestionamiento, te empieza a cuestionar los valores. ¿Y si en realidad a cada valor de los anteriores hay que contraponer otro valor negativo? Negativo desde el punto de vista del otro, un valor alternativo. ¿Y si en vez de ayudar al oprimido lo que hay que hacer es oprimirlo todavía más para ver cuánto puede sacar de él? ¿Es lo contrario o dejar de hacer? Nietzsche, cuando seguimos andando en su obra, digamos, la transvaloración que él propone es hacer lo contrario. La transvaloración, por eso se habla en la obra de Nietzsche de transvaloración, ¿vale? De coger lo que la tradición llama valor negativo, ¿vale? Esto es un oxímoron, en contrasentido, una especie de vicio o de disvalor, y convertirlo en valor. El egoísmo, ¿qué es? ¿Bueno o malo? Pues la tradición sería malo. Bueno, pues es lo bueno, funciona conforme al egoísmo. Porque la clave es esta, ¿no? La caridad, la misericordia, el altruismo es el síntoma del retroceso, es el peligro. ¿Vale? Es un narcótico. Tú crees, tú te sientes realizado, crees que estás haciendo el bien, pero en el fondo no, en el fondo estás llevando a la humanidad cada vez a descender más. Mientras que de la otra manera llevaríamos a la humanidad a elevarse cada vez más. Y esta es la metaética del texto de Nietzsche, es ¿por qué actúas así de una manera un poco cuestionable para nuestros valores tradicionales? Pues porque yo quiero que la humanidad se eleve, yo quiero que todo el mundo, todo el que pueda llegar a ser un superhombre consiga ser un superhombre. Que eso por el camino va a dejar mucha gente, porque esa gente tenía que quedarse por el camino. Es muy individual, nada social. No, fíjate que yo quiero que todo el que pueda llegar a ser un superhombre sea un superhombre. Pero olvidando de dónde tienes al lado. A lo mejor que tengo al lado puede llegar a ser un superhombre. Lo que no tiene sentido es que nos preocupemos de los que no pueden llegar a serlo. ¿Vale? De ahí viene todo lo nietzscheano que ya veremos de la moral del siervo y la moral de los señores. Para él el cristianismo o la religión, cuando Nietzsche habla de religión, él hace trampa al solitario, porque cuando Nietzsche habla de religión no quiere hablar de la religión, quiere hablar del judeocristianismo. El resto de religiones da igual. No ha dicho una palabra contra los musulmanes en su vida, más allá de que se puedan extrapolar algunas cosas, ¿vale? Pero para Nietzsche, todo esto es lo propio de la moral de los esclavos. El débil ha hecho que el fuerte se sienta mal por ser fuerte. Y creándole un sentimiento de culpa, ha conseguido que lo cuide. Para que él no tenga que salir de su propia debilidad.
Yo soy débil y en vez de reconocerme débil e intentar arreglarlo, lo que hago es convencer a los fuertes de que los que están mal son ellos. Y les creo un sentimiento de culpa a través de la religión, de una determinada ética, de una determinada línea argumental, para que ellos me cuiden. De dos maneras. Bien, ahora mismo te doy la palabra, Pablo. Bien, renunciando a parte de su excelencia, bien, doblando su trabajo o doblando su proceso para mantenerme a mí. A todos los niveles, no a nivel económico. Nietzsche no está pensando en el sistema de redistribución de renta. Nietzsche está pensando en muchas cosas. Vamos a darle. Pablo, tú tenías la mano levantada, adelante. Espero que podamos escuchar. Que en el Gorgias se trata bien, en el Gorgias de Platón, sí. Se trata bien este perfil del que habla Nietzsche, ¿no? De un poco venga. como que, ¿cómo? Tino. Sí, que uno de los interlocutores ya habla en este perfil del superhombre, bueno, no con esas palabras, ¿no? Pero de como una especie de darwinista social, ¿no? Sí, y de hecho, en realidad ahí se representa la postura de algunos sofistas que mantienen que el único derecho natural es el derecho de la fuerza. Y que por consiguiente, si quisiéramos vivir conforme a la naturaleza, es esto, es vivir que el más fuerte devore al más débil, porque todo lo demás es o sea, como perder calidad y energía, ¿no? Si yo cojo un coche que tiene una serie de caballos y puede coger los 180, por así decir, voy a usar un ejemplo súper pedestre, y empiezo a meterle remolques que ellos mismos no tienen tracción, sino que los del coche tienen que tirar continuamente y cada vez tienen más peso, el coche no pierde sus caballos, pero ya no va a coger los 180. Ya llegará a 120, luego 110, luego 100, y luego gripará el motor. Pues eso es la caridad. Tú estás diseñado para ir a 180, pero el sentimiento de culpa provocado por los débiles hace que tú transmutes y que ese motor que va forzado y que no está dando su máximo potencial, por lo menos se sienta bien porque está haciendo que los demás se muevan. Pero claro, ¿eso qué hace? Eso nos hace ir a menos, no ir a más. En la posición de Nietzsche, que nadie diga que has aprendido esta tarde en ética, querido, querida, que hay que acabar con los débiles. Ja, 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 no hay que caer por detrás el escudo nazi, no hemos aprendido esto, ¿vale? No hemos aprendido esto. Estamos diciendo, primero, he traído este texto, no este de Isaías, sino el de Nietzsche. Primero porque no te puede dejar indiferente. Segundo, para que perdamos de vista esa idea de identificar ética, bueno y persona pequeñita con la raya al lado haciendo la comunión. La ética no tiene nada que ver con eso. Caben éticas como esta. Caben éticas que a ciertas personas le podrían parecer muy poco éticas. Miente todo lo que pueda, roba todo. Es una ética. Alguien podría decir que no es viable porque eso no fomenta la vida en sociedad. Depende, no fomenta la vida en sociedad que tú tienes en mente. El estado de naturaleza es una vida. Cuando los sofistas, o ya en la antigüedad se hace alusión a este derecho de la fuerza, que es el que Nietzsche aquí reclama en el fondo, ¿no? Que es un derecho de que cada uno sea lo que pueda ser sin preocuparse del otro. En realidad aquí Nietzsche lo que está derivando es, o lo que está intentando sacar en las consecuencias últimas de la muerte de Dios. ¿Por qué tengo yo que preocuparme del de al lado? ¿Qué me ha dado mierda al lado? ¿Solo por una connivencia geográfica que lo ha puesto al lado? Y ya por eso lo tengo que cuidar, lo tengo que aguantar, le tengo que decir la verdad, y tengo que ser honrado, y tengo que no robarle el coche, solo por eso. Que de eso va el anillo de Giges. Tú no le robas el coche porque crees que él tiene derecho a su coche, no le robas el coche por miedo a que en la siguiente esquina esté la Guardia Civil y diga, oiga, ese coche no es suyo. Se va a ir usted a la cárcel como reo de delito de robo o de hurto, depende de la llave puesta o no. Entonces, porque en la cosmovisión cristiana o en la cosmovisión religiosa sí que tiene sentido que yo me preocupe por ti. Porque tú estás hecho imagen de Dios igual que yo. Y somos hermanos. Y Dios me va a reclamar de lo que yo te he hecho. Dios me lo va a reclamar. Cuando yo suba,
como no te haya cuidado, mis pecados no se van a quedar escarlata, está chunga la cosa. No va la cosa bien. Lo dice más claro abajo por si no has pillado la indirecta. Me devorará la espada. Entonces ahí sí tiene un sentido, aunque solo sea de una manera instrumental y convenida, de por miedo a la espada, de que yo te trate bien. Pero ahí hay un Dios que garantiza, por un lado, que tú tienes una dignidad intrínseca que deriva directamente de él, que no te la tengo que dar yo. Y por otro lado, que como yo no entré en ese juego, él me va a meter por lo civil o por lo militar, ¿no? Tú vas a volver a esta casa a la hora, quiera tú o no quieras. ¿Vale? Pero si no hay Dios, en la mente de Nietzsche, ¿vale? Que nadie diga, ¿qué hemos aprendido? Y que hay que ir a catequesis. No, ¿vale? En la mente de Nietzsche, que él no cree esto, ¿vale? Él está forzando las posturas para hacer ver cuál es la consecuencia de la caída del relato religioso. Intenta justificar por qué te tienes que preocupar por el de al lado. Es muy difícil. Es muy difícil. Fuera de él hay que obedecer el derecho y tal, porque nos lo hemos dado entre... Pero es muy difícil. Porque en el momento en el que el otro no es imagen de Dios, justificar que tenga una dignidad intrínseca, fíjate, más allá de lo que haga, de lo que no haga, viole niños, no los viole, es muy difícil. ¿Por qué no matamos a los que violan niños? ¿Por qué no tenemos pena de muerte? Es muy difícil justificar esto. Eso es lo que está intentando decir Nietzsche, ¿no? Porque, dime, perdón. Entonces, podemos ver que lo que decía antes, el texto anterior, la religión y todo esto, es una justificación más externa, ¿no? O sea, lo que tú haces fuera de, y Nietzsche igual te pide más que te justifiques tú a ti mismo por qué ayudas a... Esto es lo que se ha entendido siempre, ¿no? Que la religión es más heterónoma y las otras éticas, sobre todo las que surgen a partir del siglo XX, siglo XXI, son más autónomas. Yo no estoy de acuerdo, porque lo del premio y lo del castigo es el final, es decir, es como son niveles de reflexión. Primero, interiorízalo. Ojo, el primer mandato es escucha la enseñanza e interiorízala. Y ahora, como partimos del hecho de que hay un grupo de gente miserable que no la va a interiorizar, para eso está la heteronomía. Tú vuelves a las 12, no porque lo diga tu madre, tú vuelves a las 12 porque convéncete de que la noche es peligrosa, de que como en casa no vas a estar en ningún sitio y de que a cierta hora es mejor estar a resguardo, que hay mucho mal rollo por ahí. Pero si acaso tú no eres capaz de llegar a ese nivel de reflexión o te tira mucho las malas compañías, como no llegue a las 12, va a estar 3 semanas sin salir. ¿Me entiendes? Pero lo primero, lo que a mí me gustaría es no tener que castigarte. Lo que a mí me gustaría es que tú vinieras a las 12 sin necesidad de que yo te lo dijera. De hecho, yo te pongo la espada, si fuera mi madre, la chancla, para que a la cuarta o quinta vez la que yo te amenaza con la chancla ya no hace falta amenazarte. Entonces, si tú no lo quieres, una interiorización de una ética heterónoma, pero en el momento en el que se interioriza se vuelve autónomo. No es solo por el premio y el castigo. Esto es una visión muy, para mí, muy plana de la moral religiosa, sin que yo defienda necesariamente la moral religiosa. Me parece una visión muy plana y que es la típica falacia del hombre de paja. Yo me centro en esto porque esto es muy fácil de atacar. Yo creo que la moral religiosa, que es un tema que yo sí he leído y he reflexionado en algún momento, creo que es mucho más profunda, sin que esto sea una apología, de la simple miedo al castigo. Igual que lo de Nietzsche me parece muchísimo más profundo que el simple individualismo y no te preocupes por el de al lado. Creo que esconde muchos matices y muchos niveles de lectura. Agustín, perdona, que tú tenías la mano levantada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, es por lo que tú dices, ¿no? De reflexión. Yo creo que eso, los niveles de profundidad de esto es tremendo, ¿no? Porque a mí simplemente me salta uno que también es lo primero que me sale, ¿no? O lo que intenta poner como reflexión primera Nietzsche, ¿no? En esto de la genealogía de la moral, es cuando miramos los pedestales nuestros, ¿no? Es decir, nuestra referencia, y te dice de qué están hechos los pedestales donde tú pones tus estatuas, ¿no? Es decir, Claro. y automáticamente cuando los mira, pues ya está claro, ¿no? Es decir, es miedo, sangre, ¿no? Es sudor y lágrimas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, los niveles de reflexión de esto me parecen de una base tremenda, porque al final te dice que vayas al fondo y en el fondo no hay nada de lo que tú crees que tienes, ¿no? Si tu pedestal está hecho o sustentado primero en la religión, por eso él dice, a ver si llegamos a superar al hombre, no como superhombre Claro. de capa, sino a superar a ese hombre, y nos damos cuenta de que donde nos asentamos es una base tan pobre y sobre todo tan
tan basada en miedo y sangre que no soporta nada, ninguna crítica, ¿no? Medio qué, ¿no? Pero vamos, eso es lo que a mí me pareció, y luego se puede hablar mucho más, ¿no? Gracias por decirlo, de reflexionar eso. Claro. Muchas gracias, Agustín, por tu reflexión. Lo que también quiero señalar aquí en este punto, complementando un poco lo que ha dicho Agustín, es que Nietzsche no necesariamente piensa esto. Nietzsche está forzando mucho para suscitar la reflexión, precisamente para lo que dice Agustín, que nos tomamos en serio que estos niveles, ¿no? Si yo solo te lo digo, pues parece que puedes pasar por encima del texto, pero no, él quiere meterte en el ojo para que tomemos conciencia de la importancia que tiene la muerte de Dios, la importancia que tiene la caída del relato, la importancia que tiene mirar en el fondo, la importancia, por ejemplo, que tiene, que esto lo hace en la genealogía perdón, el nacimiento de la tragedia, de no idealizar la cultura, de no idealizar el pasado. ¿No? Mira bien, no de forma idealizada, mira bien a tus héroes, mira bien a Sócrates, mira bien a Platón, no eran modelos de nada. Y a partir de ahí construye, porque es mejor, la postura de Nietzsche es mejor construir desde aquí que construir desde el mito. Por eso eres un mitocida, me va a destruir. Nietzsche nunca os dejará indiferente. Bueno, pues hecho este experimento, ya vimos la semana pasada que en ética el fundamentalismo significa responder a la idea de que pueden encontrarse argumentos en favor de un fundamento para la reflexión ética. Es decir, hay gente, ¿no?, que ante la pregunta... Me vais a perdonar que siga con el ejemplo de la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, porque creo que si hablamos de esto en lugar de si hay un bien, un mal, una ética, no una ética, nos vamos a perder menos. Ante la pregunta ¿por qué eliges Coca-Cola y no Pepsi?, cabe que las personas den diferentes argumentos. Y ante esos argumentos caben dos posturas. Caben muchas, pero las vamos a simplificar en dos. La postura que dice que no hay manera humana de elegir entre argumentos, que por tanto todos son igualmente válidos o todos son igualmente no válidos. Entonces tú los escuchas, pero no hay manera humana de juzgar, y tiene el mismo valor el que cuida el azúcar que el de los Anunnaki, que el que simplemente es que le gusta más la etiqueta de la Coca-Cola que la de la Pepsi. Y hay otros que dicen, no. Analizados los argumentos, hay maneras de encontrar aquellos que son más lógicos, más coherentes, más razonables que otros. Vale, pues a los que en ética responden que hay maneras de encontrar argumentos razonables, fundamentos para la ética, esos son los fundamentalistas. Que en ética no tienen nada que ver con señores que, no sé, con los hooligans de un partido de fútbol, con los radicales de ninguna religión, ¿vale? No tiene nada que ver con la creencia acrítica y dogmática en cualquier cosa, ¿vale? Porque, por desgracia, fundamentalistas en este sentido último de creencia crítica hay en todos lados. Hay fundamentalistas políticos, hay fundamentalistas religiosos, hay fundamentalistas de equipos de fútbol y hay fundamentalistas del cocido madrileño, hay fundamentalistas de todo. En ética no tiene nada que ver, ¿vale? Ya hemos visto además que esta pregunta fundamental es previa a toda reflexión ética, y hoy lo que nos vamos a centrar en el ratito que nos queda es en un intento de fundamentación, que es el de la fundamentación discursiva y dialógica de la ética. ¿Por qué nos centramos en esta? Bueno, la respuesta fácil sería porque es en la que se centra el manual. Y una respuesta un poquito más elaborada diría que es porque es la propia de las sociedades democráticas y plurales como la nuestra, y por tanto con la que más quizá podemos sentirnos identificados desde la sociedad en la que vivimos. Bueno, concretamente nos vamos a centrar en la teoría, en la ética discursiva de este señor que tenéis en pantalla, que es Karl Otto Appel, con una P, no tiene nada que ver con el Apple de las 2P, que esta va por otro tipo de ética. Karl Otto Appel desarrolla un tipo de ética llamada la ética discursiva o la ética dialógica, que luego va a influir muchísimo en uno de los filósofos vivos más importantes del panorama actual, que es Jürgen Habermas. También, por ejemplo, si conocéis a Adela Cortina ve mucho de esta ética discursiva, de esta línea de Appel, Habermas y compañía. Bien. Que en el fondo es de tipo kantiano. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues Appel recibe dos grandes influencias. La primera es la hermenéutica de Schleiermacher y de Dilthey. La palabra hermenéutica viene del verbo griego hermeneuin, que es
también, o que tiene, o dice relación, o siempre se le ha puesto en relación con el dios griego Hermes, que es el mensajero de los dioses. Y por otro lado, por el giro lingüístico de Wittgenstein, la importancia de analizar el lenguaje. Con estas dos influencias surge lo que Apple llama el trascendentalismo, que lo tenéis ahí en pantalla. Que ya a vosotros y vosotras, que sois expertos filósofos, la expresión trascendental ya tiene una cierta raigambre kantiana, ¿vale? Apple va a utilizar el concepto trascendental o el de trascendentalismo no en el sentido metafísico o escolástico, como aquello que está más allá de la realidad, etcétera, etcétera, sino en el sentido kantiano. En efecto, como vosotros sabéis, Kant habla en un momento determinado de la conciencia trascendental para referirse a la conciencia en cuanto tal. No la conciencia de Julio, la conciencia de Valentín o la conciencia de Paula, sino la conciencia en tanto que conciencia es la conciencia trascendental, desligada de las particularidades de cada uno de los seres conscientes. Con esto nos referimos a trascendental. Con aquello, cuando hablamos de, por ejemplo, voy a decir una tontería, del bolígrafo trascendental es el bolígrafo en sí mismo considerado con independencia de cada uno de los bolígrafos particulares. Por eso cuando Kant habla del sujeto trascendental es el sujeto en sí mismo, más allá de las particularidades de cada uno de los sujetos. Apple matiza esta expresión desde el giro lingüístico y la influencia de Peirce, de Charles Sanders Peirce, el fundador del pragmatismo y de la pragmática, ¿no? ¿Por qué? Porque a las dos influencias de arriba y a la influencia de Kant, Apple va a hacer una síntesis de estas tres corrientes con el pragmatismo de Peirce. ¿Qué es el pragmatismo? Vamos a verlo. O la pragmática. Para entenderlo, primero tenemos que entender el concepto de semiótica, ¿vale? Ya nos estamos liando. A ver, vamos a hacer una línea, ¿vale? Voy a hacer con las manos porque ahora si me levanto, como estoy grabando, esto me ama. La grabación es como la caverna, te ata a una silla, te pone a mirar una sombra y ya nadie se libera. No perdamos de vista por qué estamos hablando de la semiótica. ¿Por qué estamos hablando de la semiótica? Por el siguiente. Estamos hablando de argumentaciones genéticas. Una de las posibles es la de Apple. Para entender lo que Apple propone, tenemos que tener en cuenta 4 grandes influencias. La hermenéutica, que el manual da por hecho que ya la conocéis porque la vais a estudiar en un montón de asignaturas. El giro lingüístico, que los de teoría del conocimiento 2 os vais a cagar vivo, ¿vale? Kant, que este ya lo sabéis todos podríais tomar café con Kant hoy. Vale, ¿cuál es el que no habéis visto hasta ahora? La pragmática de Peirce. Por eso es la que el manual os va a explicar, pero no la explica por sí misma, sino para entender la propuesta de Apple. Para entender la pragmática hay que entender el concepto de semiótica. Entonces, estamos explicando el concepto de semiótica para entender el concepto de pragmática, para poder entender cómo esto influye en la ética de Apple. ¿Se ha entendido? No estamos explicando la semiótica por sí mismo, porque eso es de filosofía del lenguaje, de interpretación de textos filosóficos, de ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es la semiótica? La semiótica es el estudio de los signos. La semiótica estudia conjuntos de signos. ¿Qué pasa? Que el lenguaje es el conjunto de signos por excelencia. Entonces, la semiótica, entre los conjuntos de signos que va a estudiar, pues está el lenguaje. El estudio de los conjuntos de signos y del lenguaje como conjunto de signos puede ser de 3 tipos. Puede ser, por un lado, la sintaxis, y entonces estudiamos las relaciones que los signos guardan entre sí. Este es el sujeto, este es el predicado, este es el complemento circunstancial de tiempo, porque dice en domingo. Y este es el complemento circunstancial de lugar porque está en el parque. Estudiamos las relaciones entre los signos. ¿Qué relación tiene esta palabra dentro de esta oración? La sintaxis. La semántica. Entonces, lo que estudiamos son la relación de los signos con la significación. ¿A qué remite la palabra libro? ¿A qué remite la palabra parque? ¿A qué remite? ¿Qué simboliza la palabra parque? Pues si yo le digo a ustedes la palabra parque, algo se le simboliza, aunque seguramente si yo hiciera aquí un experimento como con los niños con la niña de 12 años, dijera, dibujen un parque. Nadie dibujaría el mismo parque. Pero está claro que el símbolo parque a algo le remite. Porque nadie deja el folio en blanco. Y algo parecido, no sé, habría verde, habría banquito, arbolito, un lago para los más imaginativos. Algo identificable. ¿Vale? Nadie va a pintar un coche, un Lamborghini. Porque, bueno, no sé que hay asociación de ideas. Vale, pues estos son 2 tipos de estudiar lenguaje como conjunto de signos. Y ahora viene el que a nosotros nos interesa, que es la pragmática. Que lo que estudiamos son los signos, la relación, perdón, entre los signos y los hablantes.
Dentro del lenguaje, como conjunto de signos, podemos estudiar las relaciones que estos signos tienen entre sí en un sistema cerrado, clausurado. Eso es la sintaxis. Para saber qué algo es complemento circunstancial de tiempo, de lugar, tal, vemos si tiene una proposición, qué lugar ocupa dentro de la oración, si va antes del verbo, después, a qué pregunta. No necesitamos ni siquiera una realidad. Podemos estudiar las relaciones que esos signos guardan con realidades extralingüísticas, con los significados, con los significantes. Y podemos estudiar, habida cuenta que el lenguaje es algo que la gente habla o escribe, ¿vale? Entendiendo se habla en sentido amplio, podemos estudiar las relaciones que esos signos tienen con las personas que los generan y que los interpretan. Pues eso es la pragmática. Estudia las relaciones entre el lenguaje como conjunto de signos y los usuarios de ese sistema de signos. Si queréis, entre el castellano y los hablantes de castellano, o los castellanos hablantes. Peirce señala, a este respecto, perdón, que, está jugando con la tontería, que toda transmisión del saber requiere de un cierto signo. Imaginaros lo difícil que sería esta clase si no habláramos el mismo idioma. Si esto estuviera en chino y yo estuviera aquí hablando en chino. O si yo estuviera aquí hablando en mi lengua y ustedes hablaran chino. ¿Vale? Toda transmisión del saber requiere de signos, que a su vez requieren de intérpretes. De ahí la importancia de la comunidad interpretativa y de la comunidad de comunicación. Nosotros aquí somos una comunidad de comunicación. Porque en contra de lo que creen algunas posturas tradicionales, la posición de ustedes no es pasiva. Ustedes están haciendo una labor activa que es de descodificación del lenguaje que yo estoy pronunciando. Yo estoy dando una serie de signos que tienen una serie de referentes que ustedes están descodificando, que están traduciendo a su lenguaje y que están poniendo por escrito en sus apuntes. No tiene nada de pasivo. Pasiva es la posición de la pared, o del ordenador, o del micrófono, que el micrófono sí capta palabras, como el oído de ustedes, pero ustedes hacen una labor. Por eso somos una interpretación de comunicación, una comunidad, perdón, de comunicación y de interpretación. Precisamente porque el lenguaje necesita ser interpretado, es por lo que pueden darse los malentendidos. Yo no quería decir eso. Yo no lo he dicho por usted. Porque el lenguaje requiere no solo de una intencionalidad concreta, sino también de la interpretación que hace el receptor de los signos. Partiendo de esta idea, Apple lo que postula es esta idea era la de Peirce. Y ahora, ¿qué hace Apple desde aquí? Lo que él postula es que puede existir una comunidad ideal de comunicación. ¿Por qué es ideal? Porque que esté formada por seres absolutamente racionales. Donde la opinión común, el consenso, puede ser la base de toda justificación y de todo conocimiento moral. Voy a poner un ejemplo. Nosotros somos una comunidad de comunicación, pero no somos una comunidad ideal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra razón, tenemos nuestra parte racional, pero también tenemos afectos, tenemos emociones, tenemos un doble fondo, podemos estar buscando un interés oculto al exponer un argumento. Ahora piensen que todos nosotros y nosotras fuéramos seres que solo tuviéramos razón. Aquí está el ramalazo kantiano. Solo tenemos razón. Si nosotros validamos... Dime. La mochila negra. ¿Qué? Creo que esto era psicofónico. Vale, entonces, si nosotros fuéramos absolutamente racionales y alguno de nosotros expusiera un argumento y ese argumento consiguiera un consenso, si somos seres absolutamente racionales y hemos dado un consenso a un argumento, ¿qué podríamos entender? Que ese argumento es absolutamente racional. Y como es absolutamente racional, no solo es absolutamente racional, sino que es el más racional de los posibles. Entonces, como es el argumento más racional de los posibles, es aquel por el cual todos deberíamos guiarnos, también en ética. Y ya hemos cerrado el círculo con la pregunta que nos planteamos, porque estamos buscando el argumento más bueno para elegir entre Coca-Cola y Pepsi. Si esta comunidad, que es ideal, porque está formada por seres absolutamente racionales, ha validado un argumento para elegir la Coca-Cola o la Pepsi, ya tenemos el argumento para elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi. Y esa es la labor de la comunidad ideal de comunicación. Servir de fundamento a las proposiciones éticas. Por eso se dice que la comunidad ideal de comunicación, aquí está, ¿no? Por eso Apple eleva el consenso de esta comunidad a la conciencia en cuanto tal.
Ya no eres tú solo buscando el imperativo categórico con las razones, porque a Apple es un kantiano, ¿vale? Y esto yo lo defiendo donde venga, que pongan en comentarios de YouTube los pro Apple lo que quieran, ¿vale? Que Apple es un kantiano. Tampoco estoy descubriendo el Mediterráneo, esto no lo digo yo, ¿vale? Esto te lo dice un montón de gente. ¿Qué es lo que le choca a Apple de Kant? A Apple le gusta Kant. Apple se iría a jugar con Kant al billar. ¿Qué es lo que le choca de Kant? Que Kant convierta al sujeto moral en un Juan Palomo. Él se lo guisa, él se lo come. Yo me busco la máxima, yo la paso por el imperativo, yo valoro si esto se puede universalizar o no, y eso le choca, porque en una sociedad plural basada en el consenso democrático parece un poco raro que el individuo se esté dando a sí mismo sus máximas morales sin exponérselas a nadie, donde todo lo demás se dialoga. Se dialoga sobre el aborto, se dialoga sobre la eutanasia, se dialoga sobre la energía eólica, se dialoga sobre el cambio climático, se dialoga. Pues ¿por qué no vamos a dialogar sobre las máximas morales? Pero no llegaríamos a un cul-de-sac. Sí, ahora vamos a ver la crítica, porque porque quien dialoga no somos nosotros. Para Apple, quien dialoga es la comunidad ideal, ¿vale? Que es la que va a servir. Por eso el consenso que él está buscando como base de la moral no es el consenso nuestro, de cambiamos la clase al viernes. Es el consenso que todos podemos tener un interés espúreo. Yo quiero salir hoy con mi mujer, tú el viernes quieres tener una excusa para no salir con la tuya. Entonces, claro, yo tuve una vez un estudiante que espero que no vea la grabación, que tuvimos que cambiar la tutoría como ayer, al viernes y tal, y digo, bueno, perdonadme y tal, y me puso por el chat, no, de perdón nada, gracias, me han librado de salir con mi mujer y con las amigas. Dice, porque claro, al decirle que tenía clase, no me ha podido decir que no. Digo, magnífico. ¿Ves? Todos podemos tener un interés oscuro, espúreo, no del todo racional, no del todo racional. Pero si nosotros fuéramos una comunidad ideal de comunicación, consenso que tomáramos, consenso que es absolutamente racional. Por eso esta comunidad dice, acaba con el monólogo interno al que nos obliga la ética kantiana, evita caer en el subjetivismo extremo o en el objetivismo extremo y es una fundamentación ética muy propia para un sistema como el democrático que se basa en el diálogo y la búsqueda de consenso. En contra de lo que ocurre en algunas democracias, como por desgracia en la actual española, el objetivo del Parlamento no es consolidar mayorías. El objetivo del Parlamento es buscar consensos y mayorías alternativas. El modelo del Parlamento, lo siento, esto también lo verá con quien quiera, es el Parlamento inglés o el Parlamento americano, donde no hay democracia, donde no hay disciplina de partido, donde un republicano puede votar a favor de una propuesta demócrata y no pasa nada. No le pasa nada. No pierde su escaño, no le multa su partido. ¿Por qué? Porque ahí el Parlamento, el Senado, el Congreso o la Cámara de los Comunes aparece como una verdadera comunidad de comunicación. No ideal, pero sí como una verdadera comunidad de comunicación. Yo tengo una propuesta, no sé, yo tengo una propuesta que es acabar con las termonucleares y sustituirlo por energía eólica. ¿Vale? Pero yo me tengo que ganar el consenso de esa Cámara. ¿Cómo? Exponiendo argumentos. Porque hemos perdido la base de la importancia de la argumentación. La importancia de la argumentación no es que yo justifique. La importancia de la argumentación es que yo pueda ser criticado racionalmente. No por mi ideología, no por mi religión, no por el partido al que pertenezco, sino por mis argumentos. Ustedes, yo esto es una fricada que hago de vez en cuando porque también yo soy profesor de lo que soy. Yo me dedico a la filosofía política y del derecho. Si ustedes ven una sesión de América no, porque América es otro rollo, pero de la Cámara de los Comunes, no verá en ningún momento echarse de cara, es que usted es laborista, es que usted es conservador, es que usted, para nada, atacan el argumento. Si hacemos esa propuesta, mi condado pierde un 20% del PIB y yo eso no me lo puedo permitir. ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo me vas a ayudar? No, mira, porque vamos a hacer esta línea, porque vamos a utilizar empresas locales, entonces si las empresas que hay en tu zona que son muy buenas cambian un poquito el sistema de producción, invierten, pero en 10 años en recuperar la inversión. Vale, pues yo ahora esto lo tengo que vender a mis votantes. Y si mis votantes lo compran, yo voto a favor. Me da igual si es de mi partido, si es del frente. Eso lo hemos perdido, por lo menos en España, no de ahora, de hace 10, 15 años, en el que el Parlamento aparece como a mí... Ya desde Rajoy, el Parlamento era el poder atronador franquista. Allí llegaba el presidente del gobierno y decía, traigo este real decreto. ¡No! Y pase. El pase foral. Claro. No hay que buscar un consenso. Hay que buscar... O sea,
la idea de la ética dialógica es la necesidad de buscar el consenso. La necesidad de buscar el consenso en gran medida descansa sobre el hecho de que puede que no lo consigas. Puede que la comunidad repudie tu argumento, pero es que eso también forma. Que yo venga con una propuesta y me la tire, no me tiene que generar frustración, ni rabia, ni problema. Tengo que aprender. A lo mejor es que he argumentado mal, a lo mejor es que no me he sabido expresar, o a lo mejor es que mi idea era mala. Tenemos que acostumbrarnos a tener ideas malas, no pasa nada. No se puede hacer. Yo tengo un amigo que se enfada siempre que no hacemos lo que él dice. Pues es que tu idea es muy mala. ¿Es que estás diciendo que soy tonto? No, no. Una persona infinitamente inteligente puede tener ideas malas y una persona estúpida puede tener ideas buenas. Porque tenemos, también esto es una importante en nuestra época, ¿no? Que es a lo que invita Apple. Tenemos que separar la idea de las personas. Por eso la comunidad ideal, ¿no? Racional. Un ser absolutamente racional sabe que la idea que tú estás manifestando es diferente de ti. Y tú, que eres un ser absolutamente racional, si cuestionamos tu idea y la separamos, tú no te ves herido, porque esos son afectos, no es razón. Un ser absolutamente racional entiende los argumentos por los cuales su idea ha sido rechazada y no ha obtenido el consenso, y lo que hace es estar abierto a las proposiciones de los demás o a reelaborar su propuesta en base a las críticas que ha obtenido. Mira, eso está muy bien. Y ya termino con las anecdotillas estas tontas. ¿Cómo funcionan las deliberaciones de los tribunales? Los órganos de los tribunales colegiados, hay una ponencia que redacta la primera idea de la sentencia, pero luego toda la sala, toda la sección da su idea y pueden tirar la ponencia atrás. ¿Por qué? Porque no es que yo soy aquí el presidente, soy el ponente y aquí va, como yo diga que sea culpable, este va para adelante seguro. No, veremos si va para adelante o no. Vamos a dar ¿qué? Argumentos. En base a la condena, la solución. Y al final buscaremos un consenso. Y ojo, a los que no estén de acuerdo con la posición mayoritaria le daremos una salida en la forma de voto particular. Le daremos una salida. ¿Por qué? Porque aunque tu idea no ha sido la que hemos acogido, tienes derecho a exponer los argumentos que te llevan a disentir. Porque puede que dentro de 10 años esa sea la idea buena. No llega uno y dice aquí, mira, como mi toga es la más larga y mis puñetas llegan al codo, aquí mando yo. Y todos los demás bravos. Sería absurdo. Y no llevaría a ningún lado. Vale, pues esta es la idea. Bueno, aquí tenéis lo de la... Seguimos. La instalación del sujeto, ¿no? Con la idea de la comunidad, ¿no? La instalación del sujeto en una comunidad implica que el uso de la razón práctica va a ser dialógico. Yo ya no me tengo que justificar ante mí mismo, tengo que justificarme ante los demás. La idea de la comunidad ideal se llama ideal porque, como todo ideal, sirve de regulador, es decir, es hacia donde debemos tender. Debemos tender a valorar las máximas y los argumentos de los demás desde el punto de vista racional, no personal. El problema fundamental con el que se enfrenta esta tesis, ¿cuál es? Que no todo diálogo acaba necesariamente en consenso. Es más, que es posible que cuando nos pongamos a hablar, a lo primero a lo que lleguemos, lo primero a lo que nos pongamos de acuerdo, paradójicamente sean aquello en lo que no nos vamos a poner de acuerdo. Precisamente para solventar esto. Y luego el otro gran problema es qué podemos entender por racional. ¿Qué es racional? ¿Existe el ser absolutamente racional? No. Esto ya lo hemos visto 1000 veces, incluso cuando hablábamos de Kant. Es que el ser humano no es solo razón, el ser humano tiene un montón de mezclas que incluso cuando él aplica la razón, o ella aplica la razón, se ve, es como una razón impura. Siempre es una razón impura. Siempre es una razón impura. Siempre hay más de lo que parece. Apple, pues, salva este problema, ¿no? Reinventando el imperativo categórico. Ya no es actúa de tal modo que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal, sino existe el deber de contribuir mediante la argumentación a la realización de la razón práctica en el mundo. Ya no es tanto que tu máxima supere el imperativo, como que tu máxima pueda soportar la justificación racional de la comunidad. Y además es necesario, porque todo el que pone en práctica el imperativo ya está razonando contra el imperativo, con lo cual está aplicando la razón práctica y está colaborando a que la razón práctica se produzca, se realice en el mundo. Y muy rápidamente, la novedad de Habermas, no vamos a ahondar porque a Habermas lo vamos a ver más, ¿no? Habermas está en la línea de Apple,
pero intentando solventar los problemas de la filosofía de Apple, pero en un sentido distinto a como Apple lo plantea. Habermas nos dice que lo característico de un argumento es que una conclusión se siga de dos o más premisas. Esto es lo característico del argumento. Ahora bien, lo característico de los juicios morales no es que haya una conclusión que se siga de una serie de premisas, que esto sería absolutamente irracional, sino lo que hemos venido hablando toda la tarde, que los juicios morales tengan una justificación, que yo pueda dar razón. ¿Vale? Por tanto, lo que debo hacer es en realidad aquello que tengo razones para hacer. Y lo mismo ocurre con la colectividad. Lo que la colectividad debe hacer es aquello que puede justificar, aquello para lo que tiene razón. Y lo que se debe abstener de hacer es aquello para lo que no tengo razones para hacer. Yo no tengo razones para hacer esto. Bueno, pues lo mejor es que no lo hagas. Aparece aquí, por tanto, el principio de universalización que caracteriza el imperativo kantiano y que Habermas reescribe de esta manera. Somete tu máxima a la consideración de todos los demás, con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. Yo, cuando vaya a hacer algo, en vez de yo mismo me lo guiso, me lo como, pasando por el imperativo, cuando vaya a hacer algo, justifico. Y si la universalidad de los que están presentes, ¿no?, valida esa máxima, entonces tu máxima es moral, ya está justificado. Por tanto, debes actuar. Porque debo hacer aquello que esté justificado. Por tanto, cuando esté justificado, debo hacerlo. Pero no es una justificación individual de mí mismo conmigo mismo, es una justificación colectiva, comunitaria, que es lo propio de las sociedades democráticas. Lo propio de las sociedades democráticas es que lleguemos a consensos. ¿Vale? Que la decisión, por ejemplo, de cambiar la termonuclear por la eólica no sea una decisión individual, de mando, de porque me llevo un pico en comisiones, sea algo que hemos elegido como sociedad. Por tanto, a través del consenso. ¿Yo qué hago? Cojo mi máxima, la eólica debe sustituir a la nuclear y la justifico. Y la pongo encima de la mesa. Y ahora, la colectividad critica, corrige, valida. Pero esa colectividad, por ejemplo, me viene a la cabeza el nazismo. Esta colectividad. Esta colectividad es siempre una colectividad ideal. Que luego veremos cómo se traduce. Porque si la comunidad... ¿Cuál es la gran crítica que se le hace al nazismo? Porque siempre hacemos el mismo ejemplo, ¿no?, para cuestionar la democracia. Es que, vale, pero si tú te vas a los discursos de Hitler y a los discursos de Goebbels y tal, era un discurso patológico, no en el sentido de enfermo, sino de pathos, de afección, te movía el sentimiento. No está bien, entonces está mal validado el argumento, porque fíjate, todos hablan de hacer valer discursivamente, racionalmente, ¿vale? Porque si yo apelo al sentimiento, es mucho más fácil llevarme a la gente de calle. Por eso también desde Grecia, desde la democracia griega, se hace esta invectiva contra los demagogos. ¿Qué es el demagogo? El demagogo es aquel que presenta un argumento afectivo como si fuera un argumento racional. Entonces, la colectividad ahí está viciada porque está validando el argumento o está validando la máxima del otro desde el afecto, no desde la razón. Una duda. Todas las que quieras, pero perdóname un momento, Pablo, porque antes de que pongas tu duda, para también favorecer que todo el mundo pueda hablar tranquilamente, voy a dejar de grabar, ¿vale? Tampoco para que pese mucho la grabación, que luego me cuesta la